Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Kurt Holle, soy director de World Wildlife Fund en Perú y quería empezar por agradecerle a FEPAC el espacio para exponerles dentro de la conferencia sobre el futuro de la consultoría en el mundo. Es un tema que es antiguo para ustedes, pero nuevo para nosotros. Así que estamos acá para aprender. Queremos también felicitar a FEPAC por los 50 años, que sean 50 más. Felicitaciones por los 50 años. Y nosotros estamos muy contentos de estar acá porque consideramos que esto es el primer paso en lo que puede ser una larga colaboración con FEPAC, con FIDIC y con sus miembros en la construcción de una sociedad 3C. 3C es algo ¿qué significa 3C? Que no es igual que 3D. Esa pequeña letra hace toda la diferencia. Pero 3C es algo que voy a explicar en un minuto. Pero sí creemos que podríamos formar una colaboración muy distinta, muy potente, muy productiva para la construcción de esa sociedad 3C. Y de eso vamos a hablarles en unos minutos. Esta presentación incluye muchos conceptos, muchas ideas, mucho trabajo de otro tipo de socios con los que trabajamos más convencionalmente. Uno de ellos está ahí en la carátula de presentación, el proyecto de Capital Natural de la Universidad de Stanford. Otras organizaciones que han trabajado con nosotros en esta ruta son The Nature Conservancy y la UTEC de acá del Perú, la Universidad UTEC del Perú. Van a verlos mencionados en partes de la presentación. La próxima, por favor. La agenda de nuestra presentación, los temas que vamos a cubrir en esta presentación son básicamente, primero yo voy a plantear unos desafíos para la construcción de la sociedad 3C y luego vamos a plantear algunos casos que de repente son ejemplos de cómo resolver esos desafíos, ¿no? Y eso lo van a hacer Brenda Toleda de nuestro equipo en Perú y Mauricio Cabrera de nuestro equipo en Colombia. Y son ejemplos que tienen que ver con infraestructura en ámbitos de ríos o en ámbitos de bosques, ¿no? Infraestructura, diferentes tipos de infraestructura en diferentes ámbitos, en diferentes países. Yo personalmente les voy a hablar de tres cosas. Primero les voy a describir qué cosa es, a qué nos referimos por el marco de 3C. Luego les voy a mencionar por qué consideramos que la comunidad de ingenieros es particularmente importante dentro de este marco y por qué la infraestructura es particularmente importante para el marco ambiental. Y finalmente les voy a plantear algunos desafíos, ¿no? La próxima, por favor. Entonces, para nosotros las 3C son un marco de trabajo. En inglés la palabra es framework, ¿no? Un marco de trabajo para trabajar junto con la sociedad civil, junto con el sector privado, junto con el sector público, y que involucra tres diferentes criterios, tres diferentes lentes que hay que aplicarle a una solución, ¿no? Primero, el lente del carbono, una solución baja en carbono. Ya fue muy grato escuchar casi en todas las presentaciones la importancia, la relevancia, el enfoque en el cambio climático, ¿no? De eso se trata el enfoque bajo en emisiones de carbono. No creo que sea necesario ahondar en eso. También me sorprendió escuchar el enfoque costo no solo visto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del costo económico, sino, por ejemplo, en el BID en la presentación del BID, hablaron sobre la accesibilidad, ¿no? Entonces, el enfoque de bajo en costos, la segunda C, también es importante y no solo enfocado netamente desde el costo económico, sino también de cómo hacerlo accesible, cómo cerrar brechas de accesibilidad con estas soluciones. Y el tercer criterio es el bajo en conflicto, que también lo escuchamos particularmente en la presentación del Banco Mundial, cuando mencionaron la certificación de ingenieros que también pudieran resolver conflictos, ¿no? Entonces, esas son las tres Cs que son los criterios básicos de nuestras soluciones. Bajo en carbono, bajo en costos y bajo en conflictos, ¿no? Ese es el enfoque 3C y en esa ruta creemos que ustedes son unos acompañantes muy efectivos que prometen mucho. La próxima, por favor.
Creo que tenemos una meta en común. Tenemos una meta en común para iniciar una ruta de innovación en busca de esta sociedad 3C. Creemos que al interactuar con la comunidad de ingenieros y desde la comunidad ambiental, podemos encontrar soluciones que junten dos mundos. El mundo que conocemos nosotros, el mundo de las soluciones y de los desafíos ambientales, y el mundo que ustedes conocen bien y que creo que es varias veces lo he escuchado durante el día de hoy, la importancia de los ingenieros en la sociedad, ¿no? Esa mentalidad del ingeniero aplicada a la solución de problemas ambientales creo que va a ser tremendamente útil, ¿no? Entonces, esa es la meta en común que creo que tenemos, iniciar esta ruta, quién sabe a dónde nos lleve, pero con el enfoque de resolver problemas con esos tres criterios en mente, ¿no? Y en particular, la próxima, por favor. En particular, pensamos que los ingenieros en el mundo de la infraestructura, en inversiones de infraestructura, son especialmente relevantes para resolver problemas ambientales. Y ahí voy a mencionar tres motivos por qué. El primero tiene que ver con las metas ODS, ¿no? Y una cifra que dice todo es que el 72% de las 160 y tantas metas de ODS tienen que ver con infraestructura. O sea, no se alcanzan sin infraestructura. O sea, pensar en alcanzar metas ODS sin ponerle un lente muy de cerca a la infraestructura es imposible, ¿no? El segundo es el enfoque en la planificación integral, en la planificación a nivel de paisaje, a nivel de cuencas, ¿no? Una cosa que nosotros que trabajamos en medio ambiente, un dato que sabemos de memoria, es que en la Amazonía sudamericana, o sea, no solo la peruana, sino en Brasil o Bolivia o Perú, donde uno se mueva, el 80% de la deforestación ocurre a 20 kilómetros de una carretera, ¿no? Entonces la carretera son vectores de deforestación. La infraestructura, no por el hecho de construir la carretera se genera deforestación, pero lo que viene después genera deforestación. Entonces, ¿cómo resolver ese tipo cómo cambiar esa realidad desde una mentalidad de ingenieros? Creo que va a ser tremendamente interesante. Y el último punto es el enfoque en cambio climático, ¿no? Cómo construir infraestructura resiliente, cómo usar el capital natural, lo que nosotros llamamos capital natural. También, de repente, para ustedes es más fácil entender infraestructura natural, cómo usamos los bosques, cómo usamos los ríos saludables para que la infraestructura que construyamos sea más resiliente y viceversa. Cómo hacemos la infraestructura, cómo construimos esa infraestructura para minimizar el impacto que genera en ese capital natural. Ahí hay una vía de dos flechas. La flecha de mantener capital natural para proteger infraestructura y viceversa, de diseñar infraestructura para proteger capital natural, ¿no? Con buen diseño eso es posible. Esos son los motivos por los cuales creemos que ingenieros, infraestructura son una combinación muy potente cuando se junta con el mundo ambiental donde operamos en el día a día nuestro. Y finalmente quiero plantear los tres desafíos para darle paso a mis colegas. El primer desafío es, creo que se puede plasmar en una pregunta, y es cómo hacer que el capital natural mantenga o incremente la rentabilidad de los proyectos de infraestructura. Cómo incorporando el capital natural en el diseño de obras de infraestructura podemos hacer que esa infraestructura dure más, que sea más rentable, que sea menos susceptible a catástrofes ambientales o climáticas, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con la salud de los bosques, la salud de los ríos, etcétera. El segundo criterio, el próximo slide, por favor. El siguiente. El siguiente tiene que ver con evitar pérdidas, ¿no? Cómo evitar los riesgos, cómo construir la infraestructura para no solo evitar pérdidas de capital natural, sino evitar pérdidas de infraestructura. Y la tercera y el último, por favor, el próximo, tiene que ver con, el próximo slide, por favor, tiene que ver con
los criterios ambientales, los criterios de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Y esto, digamos, típicamente cuando escuchan hablar a ambientalistas, a personas, al mundo ambiental, el enfoque es mucho en la certificación ambiental, ¿no? Creo que la discusión que queremos tener va mucho más allá de certificación ambiental. Queremos ver cómo la mentalidad del ingeniero, cómo la filosofía de la ingeniería puede cambiar la realidad del medio ambiente de los países en que vivimos si es que se incorpora eso desde el diseño, desde la planificación, incorporando criterios ambientales y con una mentalidad de ingeniería. Así que esos son los 3 desafíos: cómo incrementar o mantener rentabilidad y capital natural, cómo reducir riesgo y costos y el impacto en capital natural, y cómo mantener los estándares ambientales a largo plazo.